Obviamente ya saludamos a la ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo le va? Un gusto. Buenas tardes para la audiencia de Canal 9. Buenas tardes, Roberto, Amalia, un gusto compartir con ustedes y con toda la teleaudiencia. Igual, vayamos por lo positivo. ¿Cuántos trabajadores ya se reinsertaron, especialmente aquellos que venían cesados en sus contratos a estas alturas de la cuarentena inteligente? Bueno, ya se reincorporaron al trabajo 53.557 trabajadores con los cálculos que hicimos hasta el cierre del día de ayer, lunes, por comunicación expresa de las patronales y también en cuanto a las empresas que pidieron suspensión y ya no renovaron ese pedido. Es decir, nosotros hacemos el conteo día a día de esos dos sectores. Las empresas que, digamos, comunican expresamente y aquellas que pidieron suspensión y ya no pidieron renovación de sus plazos de suspensión de contrato. O sea que 53.000, ¿de cuántos en total el universo, el aproximado que tenían ustedes censado, ministra? De 146.000, Roberto. 146.573 trabajadores que estaban en estado de suspensión. De esos ya 53.557 volvieron a trabajar. ¿Volvieron y no volvieron a solicitar tampoco el pedido, ministra? Bueno, claro, de estos 53.500 no volvieron a pedir prórroga. Ahora, hay otros que sí están pidiendo prórroga, que son esos sectores que no están todavía pudiendo volver de acuerdo al plan de fases de la cuarentena inteligente. Estamos hablando del sector de turismo. Sí. En el sector de turismo hablamos de aerolíneas, agencias de viaje, hoteles, también el sector de entretenimiento, es decir, todo lo que era espectáculos, entretenimiento en general, todo lo que requería, digamos, contacto social. También los centros educativos privados, sobre todo, obviamente, están pidiendo ya también, porque la educación presencial no tiene todavía una fase de retorno, por lo tanto también están pidiendo. Y los clubes deportivos también ya hace unas 3 semanas empezaron a pedir suspensión de contratos de trabajo, además, por supuesto, del sector también de restaurantes, que como ustedes saben, están en comunicación y diálogo con el Ministerio de Salud, pero todavía no tienen una fecha cierta de retorno antes de la fase 4, que es recién en el mes de julio. Por lo tanto, también pidieron prórroga de sus contratos de trabajo. Sobre ese punto, ministra, se genera una disyuntiva, por abogados laboralistas insisten en que la ley establece como máximo y para casos excepcionales, como en este caso, la imprevisibilidad, que sería el concepto, ¿no? 3 meses como fecha o como límite, como tope. ¿Ustedes qué interpretación le dan y cuál es la posibilidad remota de que un empresario solicite la extensión de ese plazo? Roberto, en realidad no es que no hay una interpretación del Ministerio del Trabajo, hay una lectura literal del Código Laboral, nada más. El artículo 77 es muy claro, o sea, es el Código Laboral el que establece que la suspensión dura, digamos, o el empleador tiene el derecho de comunicar la suspensión de los contratos de trabajo por toda la duración de la causal. Ahora, no hay ningún plazo salvo el del 77, que dice claramente que el trabajador, luego de 3 meses de suspensión, tendrá la opción, o sea, puede optar, no es que lo deba hacer, tendrá derecho a, si lo quiere hacer, darse por despedido, o sea, romper el vínculo laboral y exigir la indemnización por despido y preaviso. Pero ¿cuál es la realidad que tenemos, Roberto? Porque acá hay que entender que estamos en una situación no prevista prácticamente por el Código Laboral, con esta rudeza, con estas características tan violentas, ¿verdad? Y sin aviso, de algo que, como ustedes saben, impactó en la salud, pero sobre todo impactó en la economía y en el empleo, porque encerramos la economía, encerramos el trabajo para cuidar la vida y la salud de las personas, ¿verdad? Eso es, digamos, hablando mal y pronto. Pero entonces, en la práctica, ¿qué es lo que sucede? Sucede que el trabajador, lejos de querer romper el vínculo laboral, Roberto, lo quiere retener, porque ya sabemos que hoy es más difícil conseguir un empleo, porque tenemos más buscadores de empleo que comúnmente, de lo que comúnmente tenemos. Es decir, si ya teníamos antes 200.000 personas que buscaban empleo, ahora tenemos más repatriados, que ustedes ya saben que son más de 6.000, pero vamos a llegar seguramente a 30.000, y además tenemos los afectados ya por el COVID, que son más de
13.000 trabajadores que quedaron sin empleo. Entonces, hoy un trabajador que tiene un vínculo laboral en suspensión con una posible prórroga, piensa 3 veces en dar por terminado su contrato de trabajo, porque mientras tanto cobra una compensación por parte de IPS y también retiene la cobertura de seguridad social, es decir, tiene IPS para él y su familia y por supuesto la antigüedad también en los aportes jubilatorios. Entonces, la experiencia como ministra del Trabajo, participo de las audiencias de mediación, estoy siempre hablando con los trabajadores y empleadores, no hay ánimo en general de utilizar este plazo de 3 meses. Y es lo que nosotros instamos también, Roberto, ¿verdad? Porque si vamos a apelar a la equidad del artículo 6 del Código Laboral, es más que nunca tenemos que optar o que, digamos, velar por permanecer en el trabajo y para sostener el empleo. Entonces nosotros hacemos también un llamado, digamos, de conciencia de todos los operarios del sistema de justicia, también los abogados, de que más que nunca apelemos a la equidad y demos buenos consejos de retener el vínculo laboral. Más que nunca tenemos que apegarnos a esa generación de ingresos que dentro de poco, si Dios quiera, así como estamos viendo, imagínense, ya tenemos a 53.500 trabajadores que se reincorporaron a la actividad laboral. Eso quiere decir que la cuarentena está funcionando, que realmente estamos reactivando el empleo y que los trabajadores están recuperando su nivel de salario. Entonces, si hay una empresa que no puede volver todavía y pide prórroga de la suspensión, como esos sectores que yo les mencioné, lo importante es apelar a la paciencia del trabajador y el empleador que cobre la compensación económica de IPS, que como ustedes saben ya va a realizar un segundo pago y ya manifestaron desde IPS que podrían hacer un tercer y cuarto pago de acuerdo al dinero que va sobrando y de acuerdo a los trabajadores que ya se van reincorporando a la actividad laboral. Por lo tanto, apelamos a esa retención del bien. ¿Esa prórroga, ministra, sería por 3 meses de nuevo? ¿Se podría hacer por 3 meses de nuevo o es según necesidad? ¿Cómo se plantea eso? Según necesidad, Amalia. Siempre la suspensión siempre ha sido según necesidad, antes del COVID y durante el COVID. Es decir, empresas que pidieron 2 meses, 1 mes, empresas que pidieron ya 4 meses de entrada y empresas que ahora están pidiendo prórroga incluso hasta el mes de agosto e incluso ya hasta fin de año. Por ejemplo, el sector educativo, que ya sabe que no va a volver, está pidiendo prácticamente hasta fin de año la prórroga de suspensión. Ok. ¿Hasta cuántos meses entonces es el plazo? ¿Cuánto es lo que hasta qué tiempo se puede pedir? Mientras dure la causal, Amalia. Siempre que la causal esté activa. Y en este caso, ¿cuál es la causal? La causal es la cuarentena. Sí. Claro. Es decir, la imposibilidad de la empresa de operar más allá de la voluntad del empleador. Entonces, durante todo el tiempo que dure la suspensión, esa empresa puede pedir. Ahora, el trabajador siempre va a tener ese derecho del artículo 77 de decir, bueno, a los 3 meses ya no quiero esperar, quiero conseguir un nuevo empleo, y lo puede hacer. Sí. Pero la suspensión como tal no tiene un plazo acotado. Sí, o sea que se entiende muy bien. Sí. Finalmente es un derecho que ampara al trabajador, pero como es una contingencia única, la oferta, la demanda, se podría apostar a pedir a la empresa que lo indemnice, que probablemente también va a buscar un atajo. ¿Por qué? Porque la situación está cada vez más preocupante, más allá de que estemos avanzando, mirando el calendario en el marco de las fases de la cuarentena inteligente. Pero es un derecho que tiene el trabajador, pero de última podría seguir esperando a la espera de una mentada reactivación. Así es, Roberto, tal cual, correcta tu interpretación. Ya, en cuanto al IPS, ustedes trabajan muy de cerca. ¿Es la patronal la que tiene que elevar la lista? ¿Ustedes dan un visto bueno, un ok, o absolutamente no tienen participación en ese proceso que apunta al subsidio? Bueno, Roberto, de acuerdo a la reglamentación de la ley de emergencia, se estableció que las suspensiones de contratos son presentadas al Ministerio del Trabajo. El Ministerio lo que hace a través de una plataforma electrónica que nosotros creamos es hacer que el empleador comunique en un formulario que establecimos, una proforma, y el propio empleador, Roberto, como está inscrito ya en el Ministerio del Trabajo a través del REOP, que es el Registro Obrero Patronal, lo que hace el empleador, que tiene un PIN ya asignado por el Ministerio del Trabajo para la tramitación de su nómina, pone su PIN, digamos, y automáticamente la plataforma le estira su propio listado de trabajadores, el que él inscribió. Entonces ahí él tiene la opción de tildar en ese listado
las personas que él quiere suspender. Entonces el Ministerio del Trabajo no tilda nada, tilda al propio empleador, o sea, en realidad el contador, ¿verdad? Que generalmente es el que tramita este tipo de cosas. Entonces, cuando ya tilda, lo que hace el Ministerio del Trabajo es estar en línea con IPS, realiza esta plataforma una resolución electrónica con código de QR y ya esa resolución es una resolución de preadmisibilidad. ¿Por qué? Porque lo que hace el sistema es corroborar que la empresa sea formal, los trabajadores sean formales y por supuesto la empresa cumpla con ese primer requisito que es tildar a los trabajadores de su propio listado y arrimar la comunicación a sus trabajadores, que es otro de los requisitos importantes establecidos en el Código Laboral. El empleador debe haber comunicado a sus trabajadores la suspensión del contrato. Con esos requisitos ya generamos la resolución electrónica, enviamos a IPS. Entonces, IPS lo que recibe es el listado tildado por el propio empleador, no por el Ministerio del Trabajo. ¿Qué pasa en la práctica? Quiero compartir esta casuística con ustedes. Nos pasa en la práctica a veces que el contador se equivoca y tilda mal. Entonces, por ejemplo, quería suspender solamente a 3 personas y el contador tildó a 50. No está pasando tan bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Corroboramos esa falla y comunicamos a IPS. Claro, los contadores se disculpan, todos somos humanos, todos fallamos, pero bueno, es un poco la casuística que estamos teniendo también, pero lo importante es que el empleador es el que tramita prácticamente en la plataforma todo el proceso y lo que hace el Ministerio del Trabajo es ir verificando paso a paso hasta que sale la resolución electrónica. Luego, Roberto, luego de esa resolución electrónica que ya asegura que ese trabajador cobra la compensación, ahí el Ministerio del Trabajo sigue tramitando esa resolución, porque como vos sabrás, el código establece que el Ministerio del Trabajo deberá darle participación sumaria a los trabajadores. Entonces, tenemos todo un departamento enorme que lo que hace es llamar a los trabajadores, darle esa participación sumaria. Por ejemplo, corroboramos que los trabajadores no estén trabajando, porque entonces la suspensión no tendría que operar. Vemos si realmente lo notificaron, en fin, una serie de cosas que hacemos en esa participación sumaria y luego ya pasamos para dictamen, ya un gabinete que lo que hace es controlar que todos los documentos se hayan presentado y que esa participación sumaria se haya cumplido y ahí sacamos la resolución definitiva. En el 100% de los casos y ya emitimos más de 6.800 resoluciones. El 99% de los casos ha sido, digamos, ha tenido como en parte resolutiva otorgar las suspensiones, pero nos cuidamos mucho de que todos los requisitos del Código Laboral estén cumplidos. ¿Cantidad de despedidos en todo este tramo? Bueno, según registros de IPS, que es el que, digamos, registra todas las bajas, tenemos más de 15.000 personas despedidas entre lo que sería abril y mayo, digamos, concluidos, y otras bajas que se producen ya por otros motivos, pero sí tenemos más de 15.000 personas despedidas y denunciado el despido injustificado, tenemos 3.500 en el Ministerio del Trabajo, porque no todos, obviamente, denuncian su despido. No todos van y, digamos, hacen la gestión de cobro de indemnización, algunos llegan a un acuerdo con su trabajador, con su empleador. Nosotros tenemos 3.500 denuncias que ya hemos procesado, es por eso que ustedes ahí en esa matriz numérica van a poder ver que ya recuperamos a favor de los trabajadores más de 4.000 millones, para ser específica 4.214 millones, a través de audiencias de mediación que hacemos en todo el país, a través de nuestras regionales de trabajo, pero siempre a través, por supuesto, del teléfono, correo, porque no estamos haciendo todavía atención física en nuestros locales. Ahora, en el mejor de los casos, con la implementación de la fase 3 a partir del día lunes, ministra, ¿cuántos más se sumarían a estos 53.000 de los cuales usted hablaba? Ahora, teniendo en cuenta que nos espera una cuarta fase todavía y lo que ella ya decía, que hay varias empresas que están solicitando a partir de ahora recién. Muy buena pregunta. Como ustedes saben, en la fase 2 se incorporó la mayoría de los trabajadores. O sea, la parte gruesa de los trabajadores vino en la parte 2. Por eso nosotros fuimos muy enfáticos desde el principio de cuidar mucho que no volvamos atrás, porque sí iba a producirse o se producirá, Dios no quiera que ocurra, una catástrofe económica en el empleo, porque la mayoría volvió
en esta fase 2. La fase 3 lo que va a incorporar, así como está establecida hasta ahora por lo menos, es solamente los trabajadores de complejos deportivos, porque en la fase 4 recién, como ustedes pueden ver, está ya la parte, digamos, de entretenimiento, turismo, restaurantes. Entonces, en esa fase 4 sí que ya es, en el mes de julio se va a, digamos, a incorporar una masa grande nuevamente de trabajadores. Pero esta fase 3 no incorpora demasiados trabajadores más. La fase 2 sí, incorporó a todos los de la industria, a los prestadores de servicio, todo lo que era construcción en general, comercios. Entonces ahí sí, por eso tenemos esta incorporación enorme de trabajadores que se va dando día a día. Seguramente al cierre de hoy yo voy a tener otra vez más de 53.000 trabajadores, porque mientras hablamos acá yo estoy recibiendo permanentemente notificaciones de reactivación económica de las empresas. Entonces no sumamos demasiados trabajadores más en la fase 3, pero sí retrocederíamos y encerraríamos a una inmensa cantidad de trabajadores si retrocediéramos de la fase 2. En cuanto, yo sé que la cartera a su cargo es trabajo y seguridad social, pero ayer hablábamos con pequeños empresarios, medianos empresarios de Salto del Guairá, Ciudad del Este, y ellos no quieren apostar al despido, incluso se acogen a esa posibilidad de la suspensión de contratos, pero esperan un auxilio financiero. ¿No hay una repartición a su cargo que pueda coordinar ese tipo de políticas con industria y comercio y precisamente con otras carteras que puedan permitir una sostenibilidad del trabajo en tiempo y espacio en esta crisis, ministra? Sí, Roberto, contarte que obviamente de todas las suspensiones que nosotros dimos y realmente nos esforzamos muchísimo porque el Ministerio de Trabajo no tenía capacidad presupuestaria ni en recursos humanos para emitir más de 200 resoluciones por día, que es lo que estamos haciendo. Que realmente hicimos una reingeniería de recursos humanos y bueno, acá no hay horario de trabajo y llegamos a estos trabajadores que ustedes ven acá, 146.000, el 80% es de MIPYME, o sea, micro, pequeña empresas estuvimos priorizando en todo momento hasta ahora. Las prolongaciones también son de estas micro y pequeñas empresas, sobre todo restaurantes, turismo y, como ya dije, entretenimiento. Entonces, el auxilio que le dimos desde el Ministerio del Trabajo, ese oxígeno en no pagar salario y sus trabajadores cobren una compensación, fue sumamente importante para las MIPYMES. Ahora bien, tenés toda la razón, ellos necesitan más oxígeno, es decir, necesitan acceso al crédito. Creo que es una cuestión todavía pendiente, pero sí también contar que el Banco Nacional de Fomento y Crédito Agrícola de Habilitación ya han llegado a muchísimos emprendedores. Estamos hablando de más de 380.000 millones que otorgó ya el Banco Nacional de Fomento a más de 1.890 emprendedores para sostenimiento de nómina y capital operativo. Y lo que hizo el Ministerio del Trabajo es, Roberto, crear un equipo técnico con instructores del SNPP, con técnicos del MT y del Centro de Entrenamiento del Emprendedor, que lo que hacen es ayudar a ese emprendedor a armar su carpeta para el acceso al crédito. Y ya tuvimos un importante acceso al crédito de 3.000 millones de guaraníes, claro, incipiente todavía, para algunos emprendedores que gracias a esta asesoría técnica lograban acceder a un crédito. Ahora, tengo que ser muy sincera, nosotros trabajamos en línea con el Ministerio de Hacienda, el MIC. Como vos decís, no es propio de esta cartera del Estado, o sea, no es una función nuestra la de conseguir crédito a las MIPYMES, pero en realidad estamos trabajando en forma coordinada y lanzamos este servicio para ayudar más allá de nuestras funciones y bueno, todavía tenemos que seguir fortaleciendo eso desde el Banco Nacional de Fomento y Crédito Agrícola de Habilitación sobre todo, y sobre todo, Roberto, también este tema que estamos zanjando todos como equipo económico nacional y desde el gobierno, que es, como vos sabrás, el tema de que el sector bancario encuentre en ese sistema de garantías de FOGAPI un respaldo verdadero para otorgar crédito. Hay un sistema bancario que todavía no reacciona y establece como argumento que no es suficiente que se garantice el 70%, o sea, la garantía del 70% no es suficiente y piden que vaya a un 90%. Como vos sabés, había un proyecto muy importante impulsado por el gobierno nacional y por el empresariado paraguayo para que se pueda aumentar los fondos a FOGAPI, pero lastimosamente eso en el Senado no tuvo éxito y ahora está en Cámara de Diputados. Necesitamos que FOGAPI tenga más recursos para que se pueda dar una garantía mayor al sector bancario y el sector bancario reaccione con una mayor eficiencia y, por supuesto,
con mayor otorgamiento de crédito a todas las MIPYMES. En eso estamos trabajando fuertemente, pero estas reacciones, digamos, que dependen también de otros sectores, a veces no son tan rápidas como quisiéramos, y por supuesto dependemos también de otros sectores para que todo esto se dinamice. Sin embargo, vuelvo a decir, seguimos construyendo este tipo de respuestas porque sabemos que es una necesidad todavía grande de las MIPYMES. Por último, tenemos un minuto. ¿Qué dice la ministra del Trabajo? Aquel operario que está peleando por llevar el pan no encuentra, no ve la luz al final del túnel. Por lo menos hay que motivarlos y que se irán, obviamente, tratando de encontrar fórmulas que permitan, insisto en el concepto, sostener la logística, porque acá se apunta ya a fin de año, definitivamente un 2020 muy, muy dificultoso con esto que nadie esperaba y es una contingencia mundial, doctora. Por supuesto, Roberto. Mi mensaje es que creamos más que nunca en nuestro Paraguay, que hoy es un ejemplo en el mundo en preservación de la vida y de la salud. Creo que todos nos tenemos que sentir orgullosos de que Paraguay sea un ejemplo en eso, y ahora tenemos que ponernos el doble compromiso de que Paraguay también sea un ejemplo de transformación, de reactivación del empleo. Como decimos, nosotros no queremos volver a una normalidad igual, queremos volver a una normalidad diferente, más equitativa, de mayor bienestar ciudadano, que no solamente el PIB cuente, sino también el índice de bienestar de nuestros trabajadores, bienestar ciudadano, y en eso estamos trabajando duramente. Entonces, decirle a ese trabajador, si está trabajando, si tiene un empleador que la está luchando también junto a él, que aguantemos un poco más, que se está reactivando la economía, se está reactivando el empleo, que nos cuidemos extremadamente, porque la reactivación depende del éxito de la cuarentena inteligente, que no nos cansemos de ponernos el tapabocas, de lavarnos las manos, controlar la temperatura, de no compartir mate y tereré, que de eso prácticamente, de esas normas básicas, pero que yo sé que requieren mucho esfuerzo diario, depende todo el éxito de nuestra reactivación y de nuestra economía. Así que no nos cansemos, sigamos creyendo en nuestro Paraguay. Estamos trabajando muy duro desde aquí, pero no estamos solos, estamos trabajando con todo el sector empresarial y con las centrales obreras para seguir construyendo más respuestas y sobre todo un plan de reactivación económica con medidas prácticas y concretas que va a generar en corto plazo más de 122.000 nuevos puestos de trabajo. Bueno, ministra, muchísimas gracias. La liberamos porque otros colegas también la esperan. Un abrazo, muy amable. Muchas gracias, a las órdenes. Hasta luego. Carla Bacigalupo, ministra de Trabajo y Seguridad Social. De hecho, Amalia, todo cuanto se diga a lo mejor no alcanza para aquel trabajador que hace 3 meses está sin poder llevar el sustento a casa. No alcanzaron los subsidios, Putribó, Ñangarecó, está pendiente probablemente de su teléfono de algún anuncio. Y también eso que decía, para que se entienda muy bien, porque algunos laboralistas insistían, 3 meses. Y a partir de allí, claro, tiene el trabajador el derecho de exigirle a su empresa, despedime nomás ya. Claro. Sí, pues ya no aguanto. Sí. Pero